Oh, good stuff. Good documentary. Ah, there we go. Yeah, baby. Ah, can't see. Ah, I made it to like the last 7 minutes. Summary of the evidence. Dear Zachary, el documental que se viralizó gracias a TikTok, porque según los videos, en la hora 1:08 exactamente, genera una reacción bastante impactante en el espectador. Y es gracias a esta plataforma que se consiguió una clase de misticismo hacia el documental. Como muchos, terminé viendo el documental por curiosidad. Al final, la historia me impactó tanto que terminé sintiendo esas ganas de llorar. La primera reacción que tuve fue olvidarme de todos los aspectos cinematográficos y centrarme simplemente en lo que me hizo sentir. Al leer las opiniones de Letterboxd me di cuenta de que el público en general tuvo una muy buena respuesta, unas 4 estrellas de 5, y esto no se debía a su excelente fotografía o guión, se debía a lo que nos hizo sentir. Ahí es cuando caí en cuenta de la importancia que tienen las emociones en el cine. En este video ensayo vamos a ver algunos aspectos psicológicos que nos hace tener estas emociones tan reales con algo tan común como las películas. Dear Zachary, A Letter to a Son About His Father es un documental estadounidense del año 2008. Es dirigido, escrito, editado y producido por Kurt Cohen. Al inicio del documental se nos presenta que la historia gira en torno a un amigo cercano de Kurt, Andrew Buckby, quien fue asesinado después de terminar una relación con una mujer llamada Shirley Jane Turner. Después de ser arrestada como sospechosa, Turner anunció que estaba embarazada del hijo de Buckby, un niño al que llamó Zachary. Y así es como nace el propósito de este proyecto. Kurt quiere dejarle a Zachary una especie de regalo con todos los recuerdos amorosos de su padre. Para esto, Kurt decide entrevistar a familiares, amigos y conocidos. Y así pudo ser este proyecto, una película bastante personal para el pequeño Zachary. Es más, al principio ni siquiera se pensaba que el documental fuera a tener un estreno público. Solo iba a ser visto por pocas personas de la familia. Lo peculiar de Dear Zachary es que conforme vamos avanzando en la película, más nos damos cuenta de que el propósito inicial se va perdiendo, ya que no se centra tanto en Andrew. Poco a poco se va enfocando en todo lo sucedido que pasa después de que Zachary naciera. Se nos muestra cómo los padres de Andrew, David y Caitlin lucharon por meses y meses para adquirir la custodia de Zachary, mientras que Turner hizo todo lo posible para quedarse con su hijo. Ella fue encarcelada por un tiempo, pero fue liberada más tarde por un juez de Terranova, Gail Welsh, quien sintió que no representaba una amenaza para la sociedad en general. Por lo tanto, Turner fue puesta en libertad bajo fianza y logró con éxito la custodia compartida de Zachary con los Buckby. Todo parecía ir relativamente bien, no eran las mejores condiciones, pero los Buckby se adaptaron a la situación. Por desgracia, el arreglo terminó en tragedia cuando el 18 de agosto de 2003, Turner saltó al océano Atlántico con Zachary, de 13 meses de edad. Fue un asesinato-suicidio y aquí es donde está la mítica escena que se hizo viral.
along with an adult. I knew then that there was two bodies. They're working to identify bodies, and you gotta We came to the door, and it was Jackie and Constable Walsh. when I think, oh my gosh, somebody's with them now trying to tell them. We went in and I told them. And what I saw after that I will never forget in my life. Rage, so vicious rage. Someone has done that to someone you love. If the person who did this had been here, I'd kill him. I was trying to do this as a surprise for you and David. And Period, no question. Kill him. Strangle that fucking bitch right here, right now. Period, no question. Kill him. And then we went to have to identify him, and we couldn't touch him because they said he was forensic. He hadn't been through the autopsy yet. There's this table and sort of white sheets up all around him, but with a white sheet over a body. You could see over the sheet clearly it was him. It's really him. David y Caitlin quedaron estupefactos y desconsolados, angustiados por la muerte de Zachary e indignados por la incapacidad del sistema legal canadiense para proteger al pequeño. Ellos organizaron una campaña para reformar las leyes de fianza del país, que creían que habían ayudado a permitir que Turner matara a su hijo y a ella misma. El psiquiatra de Turner fue declarado culpable de mala conducta por haberle ayudado a pagar la fianza, y el director de la Agencia de Bienestar Infantil de Terranova renunció. David Buckbear escribió un libro sobre la terrible experiencia de su familia durante la saga. A partir de estos sucesos, Kurt se dio cuenta de la importancia de difundir esta trágica historia, y fue así como Dear Zachary se estrenó en el Festival de Sundance en el año 2008, y tuvo un lanzamiento teatral limitado. Ahora me gustaría hablar un poco de las emociones en el cine, pero primero comencemos definiendo la palabra sentimentalismo. Y según la Real Academia Española, sentimentalismo es la cualidad de sentimental. Eso nos dice mucho, entonces si buscamos en Wikipedia, el término se puede referir a la indulgencia excesiva respecto a las emociones, especialmente un esfuerzo consciente para inducir emociones al lector o espectador para que las disfrute. Ya que tenemos eso claro, algo muy importante que hay que tener en cuenta es que los efectos de las películas son bastante complejos, y me tardaría horas mencionándolos todos. Pero en el artículo Emotion and Film Theory, escrito por Norbert Wiley, toca temas muy interesantes sobre la psicología y el cine. Lo que más destaco es su apartado ¿Por qué las emociones en las películas son diferentes? Para explicar esto empieza analizando los efectos psicológicos ordinarios de las emociones cinematográficas. Usualmente cuando se le pregunta a la gente por qué va al cine, dan respuestas con bastante sentido común, como entretenerse, para escapar del aburrimiento, para tomar un respiro de sus problemas, para obtener nuevas experiencias o información, y a veces para obtener una perspectiva artística. Aristóteles se refirió a este comportamiento como la liberación de tensión, que había sido creado por las mismas narrativas, y es que en esa época era por medio de las tragedias griegas. Dado que la mayoría de la humanidad cuenta con problemas similares, aunque no en el mismo grado, las películas logran conectar con casi todos al tocar los temas correctos. Entonces, ¿por qué las emociones reales y cinematográficas son tan diferentes, si ambas se enfrentan a la misma combinación de problemas de la vida? Para el autor, la respuesta recae en cómo estos dos conjuntos de emociones tratan los problemas. Por un lado tenemos las emociones de la vida real, por así decirlo. Están relacionadas con un intento realista de resolver o al menos intentar resolver los problemas con los que se asocia dicha emoción, mientras que en el cine se asocian con un intento de resolver simbólicamente estos problemas. Nunca se les enfrenta directamente. Para Norbert, el arte y la religión dan soluciones simbólicas a los problemas, y estas pueden proporcionar alivio parcial o catarsis,
Ese patrón tan característico que tienen las películas en general, de plantear una problemática y al final resolverla, es un medio poderoso para construir soluciones simbólicas. En otras palabras, las películas en cierta manera generan una especie de arcilla, por así decirlo, que se puede moldear para que se parezca a cualquier cosa que nosotros deseamos. Ya para no hacerles el cuento largo, lo que el autor del artículo nos quiere dejar es que los directores generalmente dejan alguna enseñanza, ideología o pensamiento por medio de sus personajes o historia. Y ya que la mayoría son identificables o comunes, dejan unas bases. Ya nosotros decidimos cómo usarlas para nuestra vida cotidiana. Es así como la gente pasa de usar el cine como una vía de escape para al final presentar emociones y aprender de este. También algo que no podemos negar es que el cine ayuda a reforzar una ideología, ya que existen miles de ejemplos de cómo el gobierno ha utilizado este medio para inculcar una idea en la gente. La perspectiva de Norbert Wiley sobre las emociones es bastante interesante y tiene un enfoque más hacia las emociones negativas o aquellas que se presentan al tener una problemática. Como ya mencioné antes, este video sería eterno si me pongo a hablar de todas las implicaciones que conllevan las emociones, ya que es un tema bastante complejo. Sin embargo, otro aspecto que me llamó la atención es todo el proceso cerebral detrás de las películas. Dado que todo lo que percibes son las vibraciones de algunos altavoces y una sucesión de imágenes digitales fijas en una pantalla, ¿por qué lo tomamos como real?, preguntó Jeffrey Sachs, profesor de psicología y director del Laboratorio de Cognición Dinámica de la Universidad de Washington en St. Louis. Él mismo reveló algunas respuestas que puede encontrar en el artículo de Today, quienes le hicieron una entrevista y la editaron. Lo primero que menciona es un proceso que él llama la regla del espejo, donde dice que es bueno imitar la entrada visual que se está viendo, por lo que si alguien se te acerca sonriendo, lo correcto sería devolverle la sonrisa. Y incluso tenemos esa respuesta inconscientemente. Entonces, si se presenta una cara sonriente llenando la pantalla grande, la mayoría de la audiencia va a sonreír aunque sea un poco. Normalmente, cuando estamos sonriendo, tendemos a sentirnos más felices. Cuando fruncimos el ceño, tendemos a sentirnos más enojados. Esa combinación de la regla del espejo y la lectura de la emoción por parte del cerebro del estado actual del cuerpo es suficiente para producir una emoción. El cineasta tiene la oportunidad de emplear esto de múltiples maneras. Puede controlar exactamente lo que se muestra de la cara y qué destaca más. Otra pregunta que le hicieron fue ¿por qué lloramos al ver una película? Y Jeffrey volvió a retomar el proceso de la regla del espejo. Y también otros factores importantes. Puede ser porque nos identifiquemos con algún personaje y al sentirse triste nos produce empatía e igualmente terminamos tristes. O también otro aspecto es la música. A menudo las películas tristes tienen música lenta, en los puntos en los que intentan hacernos llorar. Por ejemplo, si algún día vamos a la calle y nos encontramos con música triste y alguien llorando o que le pasan cosas malas, lo más lógico es sentirnos tristes. Pero en una película todo esto es al doble. Solo se necesita poner una gran cara de llanto que llene todo tu campo visual para que no haya otro lugar donde mirar, y luego reproducir música triste en un cuarto oscuro. Todo esto hace que las emociones salgan a flote más fácilmente. Y aquí voy a usar el documental de Dear Zachary y mi propia experiencia para ejemplificar todo lo que Jeffrey menciona. A lo largo del documental, diferentes personas nos van contando lo sucedido entre Shirley y Andrew. Pero en cuanto a lo que está pasando al pequeño Zachary, mayormente es contado por los padres de Andrew. Y aunque se veían tristes contando lo sucedido, nunca perdían realmente la compostura. Trataban de no llorar y contar todo lo sucedido lo más tranquilos posible. Sin embargo, todo cambia cuando cuentan la muerte de Zachary. El padre de Andrew explota y genuinamente se puede sentir su molestia. Esa compostura que estaba tratando de tener es dejada atrás y se nos muestran vulnerables, llorando.
En esos momentos yo misma me puse a llorar. Cuando los escuchaba hablar de cuánto amaban a su hijo y cómo querían hacer lo mejor para su nieto, terminé empatizando con ellos. Y creo que ese fue un factor igualmente importante del por qué lloré en esa escena. Claro que hay otros elementos, como la edición y la música, que jugaron un papel importante. De todas formas, lo que más me impactó es lo fácil que nos podemos poner en el lugar de la otra persona. Simplemente se requiere simpatizar con alguna de sus características o su situación para terminar teniendo una emoción real. Otro punto que me gustaría destacar es que todos somos diferentes y debido a esto las películas nos afectan de diferente manera. A mí me causó tristeza el documental, sin embargo puede que a otro espectador le cause enojo o una especie de rechazo. Todo depende de la persona y sus ideales, trasfondo, pensamientos, vivencias, etc. Como pudieron ver, este tema es bastante complejo y tiene muchas perspectivas diferentes. Aún así pude repasar algunos aspectos que se me hicieron interesantes, desde cómo una respuesta tan lógica de ir al cine por simple entretenimiento tiene un trasfondo más profundo, hasta cómo nuestro cerebro, el efecto de espejo y los diferentes planos o música que decida poner el director juegan un papel sumamente importante para el momento de generar sentimientos reales.